El primer tema que se seleccionó para debatir hoy tiene como punto de partida o excusa, digamos, un proyecto de ley. Vieron que se habla de inflación legislativa, que hay muchos proyectos dando vuelta, y no como una crítica, sino todo lo contrario. Hay ganas, ¿no? Hay ganas de hacer cosas. Bien, uno de estos proyectos que lo plantea la senadora suplente en esta administración, Gloria Rodríguez, del Partido Nacional, de hecho es un proyecto de ley en el que ella insiste, que pretende modificar un artículo del Código Penal para que la discriminación esté contemplado dentro de los delitos de odio, porque hay bastante normativa en este sentido, lo que no hay una especificidad concreta que contemple la discriminación per se, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está trayendo la senadora Rodríguez. Un tema que es bien interesante y si bien hay consensos que hemos construido como sociedad en el mundo en general del no a la discriminación, de no al racismo, a la xenofobia, de incluso no al negacionismo en capítulos importantes de la historia universal y también de la uruguaya, siempre parece que hay como un margen, como una ventanita por donde aparece la tensión con el otro gran derecho, el de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo asegurar, determinar con evidencia concreta si por ejemplo, que alguien no contrate a alguien en un trabajo es por cuestiones de discriminación o no? Es tan amplio, pero a su vez tan interesante. Así que, bueno, bienvenido el tema sobre la mesa. ¿Alguna primera reflexión sobre estos asuntos, Alfredo? Que ya te quejabas de que a ver si hablabas hoy o no, bla, bla, bla. Yo jamás me quejo. O sea, al aire, no sé. No, Fuera del aire, veo por qué aseguro es que eso. sí. Me está discriminando ya de entrada. Me está Ya discriminando. arrancamos con la susceptibilidad. Bueno. Delito de odio a los panelistas. No, yo creo que el delito de odio es una ridiculez. Para mí hay que abolirlo totalmente, es ridículo. Yo soy contrario a la discriminación, a segregación. Para mí somos todos iguales, no hay diferencia de raza, de género, de nada. Pero delito de odio me parece absolutamente una estupidez. ¿Tá? Y creo que vos podés castigar la discriminación cuando son hechos, pero no opiniones. Y ahí la libertad de expresión tiene que primar por sobre todas las cosas. Así que lo que me parece que hay que hacer es eliminar el... Pero vos no creés, por ejemplo, en el delito que se tipifica como incitación al odio. Hablando, vos podés hablar lo que quieras. Si hay un nazi que quiere hacer, hablar del nazismo... Para vos se contrapone directamente con la libertad de expresión. Para matarlo verbalmente, ¿tá? Con argumentos. Pero esa cuestión de castigar opiniones, no estoy de acuerdo. Te suscribís a la línea de la policía del pensamiento, que es uno de los extremos. La policía, además, ¿quién tiene autoridad para decir esto está bien, esto está mal? Por favor, es ridículo el delito de odio. ¿Coincidís, Eleonora? Bastante. Ah, caramba. O sea, parece que ahí van. Pero díganme que hoy iba a haber debate, porque a ver, sí. Que venga alguien que lo defienda. no, lo que pasa es que... La senadora no podía, obviamente fue invitada, ¿no? Entiendo que no está bien incitar al odio, que no está bien la discriminación, que no está bien, no, que es condenable la discriminación. Por supuesto que es condenable la discriminación. Ahora... ¿Por ley o socialmente? Con hechos. La discriminación tiene que ser condenable por ley, pero el delito de odio, el sentimiento de odio de una persona hacia otra, ¿cómo podés legislarlo? Claro. ¿Cómo podés hacer de eso un delito? Yo, la verdad que soy una persona que estoy re paz y amor, o sea, soy re zen en ese sentido. Yo no odio a nadie, me peleo solamente por dinero acá en la televisión, en la vida general no me peleo, pero uno no maneja a quien odia y a quien ama. Pero vieron que el Código Penal actual nuestro tiene tipificaciones de delito de odio en 2 artículos. Claro, o sea, pero a mí el me tema. parece muy difícil poder después juzgar o condenar sobre eso. Sí creo que está mal la discriminación y cuando hay hechos de discriminación, de agresión, vinculados a la raza, condición sexual, condición de género, lo que sea, por supuesto que hay que condenarlo. ¿Discriminar no es un delito de odio? Porque vamos un poco al foco. Delito. Yo no sé si llamarle de odio. El tema de la palabra odio es lo que genera a mí cierta... me parece que es muy difícil de juzgar sentimientos. Uno puede juzgar o la justicia puede tomar posición sobre hechos, pero no sobre sentimientos. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo podemos agarrar y decir, bueno, hay un delito de odio.
capaz que se debería llamar de otra forma, capaz que... Pero no podés juzgar el odio. Vos podés juzgar la discriminación, pero no podés juzgar el odio. A ver, por acá. Yo iba a decir, pensé que era el único y veo que tengo más compañeros. Tenés bancada, me parece, sí. Esto, en primer lugar, es una novelería. Novelería, dice el diccionario de la Real Academia, tiene una primera acepción, que es la noticia novedosa que se difunde, entonces alguien actúa con novelería, y la otra es despectivo, dice, el que se sube a cualquier novedad. Esto es así. En 1948, el gran escritor británico de origen anarquista, que luego evolucionó filosóficamente, pero siempre escribió como los dioses, que se llamaba Eric Blair y que todos lo conocemos como George Orwell, escribió una fantástica, en realidad había escrito una notable novela cortita sobre el poder en organizaciones autoritarias, y después escribió 1984 haciendo una hipótesis de su imaginación de lo que iba a ser el mundo si seguía como andaba en el año 48. Es 1984 de Orwell. Bueno, ahí la sociedad es la sociedad distópica, en donde hay un ministerio de la verdad. Por supuesto, está perseguido el delito de odio, pero está perseguido, hay una policía del pensamiento. Y agregado a la policía del pensamiento hay una neolengua. Bueno, todos los fenómenos que Orwell concibió en su magnífica obra están todos en estas legislaciones. Si yo me confabulo con la doctora para hacer algo en perjuicio de otra persona y hacerle daño, o eventualmente golpearlo, hacerle una trampa, todos esos delitos ya existen. Entonces, la intención de que no me banco a fulano, yo en general banco a casi todo el mundo, tengo pocos odios, pero algunos los tengo en el índice y los detesto desde hace 60 años. Y lo puedo decir y lo he dicho públicamente. ¿Estarías preso con la legislación que propone la senadora? Aplico estrictamente el proyecto de la senadora suplente y marcho en cara al día siguiente y me voy a quedar en la cárcel, porque no me van a conseguir que yo me desdiga. Ni por acuerdo abreviado con... Ni por acuerdo abreviado. Quedaré en las mazmorras, porque es tanto más importante para la sociedad libre la libertad de expresión y de pensamiento que la sola idea de que haya alguien que esté pensando que haya un departamento de la policía que está investigando a ver si yo odio o no odio. Poca gente, pero... El tema es que el odio es expresado en acciones, es lo que se legisla. A ver, si expreso en acciones y yo lo amenazo a Alfredo, le voy a decir, te voy a atropellar, eso es un delito de amenaza. Si lo hago con otro, además es asociación para delinquir. Ahora, si yo le deseo a alguien el mal, es mi fuero íntimo. No, pero eso no está penado tampoco. Pero es que cuando uno lee el proyecto, no dice que hagas acciones, ni omisiones, ni amenazas, ni nada, por el mero hecho. Y lo peor es que son a denuncia de parte. Entonces yo por ejemplo, un trabajo que nunca tuve, es decir, que fuera security en un boliche. Si yo veo a alguien que creo que no está en condiciones, porque está borracho, porque está... Y le digo, señor, mire, acá no puede estar. Vamos a referirnos al proyecto concreto. Me denuncia por delito de odio. Para antes de seguir con esta vuelta, que está buena, para remitirnos al proyecto en concreto. Porque, claro, plantear la cuestión emotiva o la intencionalidad detrás de los actos de las personas es un mundo aparte. En realidad, lo que hemos podido más o menos acordar para la convivencia es poder tipificar los actos de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
dentro de lo que plantea este proyecto de ley, modifica 2 artículos. Uno, el primero, el 149 bis, que quedaría redactado de esta manera, porque recuerden que el objetivo de este proyecto es que la discriminación en sí misma sea integrada a la acción discriminatoria a uno de los causales también de lo que se entiende como delito de odio. Entonces, dice, el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual, identidad sexual o por condición socioeconómica, será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Acá lo que tenemos es el que públicamente incitare al odio. No está especificando la acción. No, pero incluyó... En el segundo artículo va más lejos y remite, sí, a quien cometiere actos de violencia moral, bla, bla, bla. Entonces yo entiendo que lo que por ahí puede generar un poco, va en la línea de los que argumentaron hasta el momento, es aquello de, bueno, ¿cómo, quién va a ser, quién tiene el odiómetro para calificar la incitación o la respuesta en otros de lo que diga una persona? Si hablamos de acciones, hay formas de regularlo. Claro. El tema es qué alcance tiene, a qué acciones remite, a qué expresiones remite la posibilidad de incitar al odio, que además también depende del otro, ¿no? Porque si tú das una opinión, por más hiriente y espantosa que sea, pero recae en un grupo de gente calma, no pasará mucho. Recae en un grupo de famélicos belicosos, puede pasar mucho. Entonces, que no pase nada, que la libre expresión no tenga techo ninguno, ni censura ninguna, yo no sé, ¿cómo lo ven los restantes? A ver, ¿qué pensás, Fer? Yo creo que como todo en el derecho penal siempre se tiende a intentar describir específicamente cuál es la conducta. En el derecho en general sería lo deseable, pero en el derecho penal, por las consecuencias que tiene, entre ellas la privación de libertad, obviamente siempre se intenta porque si no, si tu conducta no calza específicamente con la conducta que está prevista ser penalizada, no debería aplicarse la condena en este sentido. Yo realmente me gustaría saber en Uruguay qué tan usual es que una persona sea procesada por el delito de incitación al odio o de actos con violencia, porque realmente me parece un desafío particular para un juez cuáles son esos actos de violencia, porque pasa a tener un elemento bastante subjetivo en ese momento, la lectura de, no sé, cualquiera de nosotros podemos cometer un acto de violencia, pero lo que sea un acto de violencia va a depender mucho de cómo lo estemos interpretando. Entonces me parece que en ese sentido quizá habría más cosas para limar por ahí primero. ¿Cómo lo ve, Edgardo? No, estoy de acuerdo con lo que se viene diciendo. Ay, caramba. Y o sea, hay que testear los temas antes, ¿no? Porque si no hay debate, hay que remar. La única opositora sos vos, me parece. La única que lo podés defender. No, porque aparte, mirando el proyecto y buscando con lupa la diferencia, en los 2 artículos que hace referencia en primera instancia, lo único que le agrega es la situación socioeconómica, como un elemento incorporado nuevo, porque el resto está en los artículos vigentes en este momento. Y hay leyes que remiten por eso, aparece un tercer artículo que es el que de repente, en particular, innova. Pero en realidad me cuesta, en el marco conceptual estoy de acuerdo con lo que se viene diciendo. Y en el marco concreto jurídico, preferiría que un jurista me clarificara un poco los términos, a ver cuál es la innovación, en qué medida innova con respecto a la realidad actual. Pauletti, dígame que tiene un matiz, algo. Puedo decir que comparto con usted. Para no dejarla sola. En realidad, esto tiene para mí el problema mayor es la subjetividad. Claro. Es absolutamente subjetivo. Y ahí enraba todo.
todos, o sea, todas las conductas, digamos, que eventualmente podrían calificarse. Porque yo me quiero ir a un extremo, ¿no? Primero, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha innumerablemente rechazado todo aquello que es discurso de odio porque lo antepone a su primera enmienda, que es la libertad de expresión. O sea, antepone la libertad de expresión a cualquier discurso de odio. O sea que ahí, en materia de legislación comparada, podemos tener algo por ahí. Y segundo, voy a poner un caso extremo para entender algo que leí que nos pasó la producción. La doctrina cristiana incluye, digamos, lo que llama la doctrina moral. La condena moral. Sí, por eso, la condena moral. Y ahí está, por ejemplo, las relaciones, calificadas las relaciones homosexuales como una cosa, digamos, muy censurable. Obviamente, un homosexual o no importa. Bueno, hubo algunos avances, ¿no? Se puede sentir, digamos, pero digo, por eso lo quería llevar a un extremo. Se puede sentir discriminado, ¿verdad? De hecho, toda la legislación uruguaya que ha ido hacia lo que se llama, digamos, la libertad, o sea, la igualdad de género, todo ese tipo de cosas, han llevado un poco la legislación hacia ese lado. Y en otros países peores, porque hay curas y algunos otros predicadores presos, porque la legislación es más extrema. Por eso digo, ahí tenemos de todo, pero no deja de ser todo subjetivo y dependiendo de a quién toma, ¿no? Porque, o sea... ¿Y cómo combatís contra el racismo, la xenofobia? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para poderlas visibilizar y combatir? Yo creo, o sea, básicamente la educación, que la educación no es solo en los centros educativos, también en la familia, claramente. Y además, cuando esa expresión de odio, llamémosle, lleva a cometer otro tipo de delito, que es muy fácil porque la frontera es muy finita. Exacto. Entonces, tu expresión de odio te lleva a difamar. ¿Y qué pasa cuando tu expresión de odio, entre comillas, lleva a que un tercero cometa una acción? Pero eso es otra cosa. Pero todo eso está tipificado. No, está la incitación al odio. Incitación. Pero ahí no dudás de la palabra odio y en otra dimensión la cuestionás. Es la acción propiamente dicha. Claro, la acción. Nadie debería ser responsable. Comunista, me agreden todo el tiempo. No es el pensamiento, es la acción. Es que ven y me pegue. Voy a citar de otra rama Pero del ¿cuál es la derecho naturaleza penal? y la esencia de la incitación al odio? Provocar que otros cometan malos actos contra otros. Claro, Sí. pero Bueno. lo que juzga es la conducta en este caso, no el pensamiento. Exactamente. Claro. Esa es la cuestión. Aparte, yo creo que acá la condena es social, es desde el punto de vista educativo, creo que es básico. ¿Tá? Me acuerdo de dos casos concretos. Hace muchos años había una confitería 18 de julio allí que no dejó entrar a un negro. Sí. Se armó flor de lío y fue un montón de gente a protestar, no sé cuánto. Tuvieron que creo que terminó cerrando al final. Terminó ¿viste? cerrando ¿Tá? rápidamente. Hubo otro boliche también en Jackson y no sé dónde que no dejó entrar a un homosexual o un travesti, no me acuerdo qué era. También hubo una manifestación, pues estaban besando dos hombres y se armó un lío bárbaro también y se armó el besuqueo, me acuerdo que una protesta en la puerta. Sí, Se besaban todos. Claro, creo que en definitiva, primero, vos educás a que somos todos iguales, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, y después si hay una condena social, pero lo que se tiene que castigar es la acción, no la expresión. Esa es la diferencia. Yo quería citar, porque es un caso que está en la legislación, que es en el derecho penal tributario, solo hay dos delitos. ¿Tá? Uno es la defraudación, es decir, que le engaña a la impositiva, pero no, todos los demás no son delitos, son faltas, se sancionan con multas. Y hay un delito que tiene sanción más grave, que es la instigación pública a no pagar impuestos. Está bien, los autores del Código Tributario del Uruguay en el año de 1975, plena dictadura, que consiguieron que su proyecto dirigido por el maestro Ramón Costa, dijo, hay que poner este delito porque la sociedad para funcionar
tiene que poder cobrar impuestos, y si alguien asumiera el rol de que instigo públicamente a que no se haga, eso no quiere decir que uno no pueda protestar por impuestos. Entonces, la instigación es un acto en el cual yo empujo a otros y hice una acción. Pero pensé que estoy harto con la contribución inmobiliaria. Sí, estoy harto con la contribución inmobiliaria. Y me enojo cuando me llega el recibo para los cuatrimestres. Me enojo. Pero, y detesto con esto al contador municipal que subió las cuotas. Todo eso me pasa. Creo que hay un matiz ahí. O sea, yo no estoy de acuerdo, y creo que quedó claro, con tipificar delitos de odio y cómo vos vas a juzgar el odio o el no odio. Pero hay una diferencia entre decir que no quiero pagar impuestos, no me gustan los impuestos, con decir no quiero compartir espacio con esta persona porque tiene tal o cual característica. Son cosas distintas, me parece que bastante distintas. Esto de no querer compartir espacio con determinada persona, si vos lo manifestás, si vos lo hacés, puede ser una causal de discriminación, y eso está tipificado. Existe un delito. Entiendo que sí, abogados, ayúdenme. Si la discriminación puede ser sancionada, y está bien. Ahora, no es lo mismo odiar algo que cometer un delito contra ese o esa persona que otro odia. Ahí hay una diferencia. Te corrijo, la discriminación es justamente lo que quiere incluir en la ley la senadora. Mira, claro, ese es el tema. Quieren que esté dentro de lo que son los delitos de odio. Lo que hay son leyes especiales que apuntan contra determinados tipos de discriminación. Claro. Entonces, por ejemplo, tenés la ley que prohíbe la discriminación racial, 17.817 del 2004. La del 2007 para personas con discapacidad, protegerlas contra la discriminación. Eso la que castiga la violencia de género, la que garantiza los derechos de la población trans, pero son específicas. Se está protegido contra delitos de discriminación. ¿Por qué sería esto necesario, te preguntás? Me pregunto. O capaz que, bueno, la idea de la senadora es poner una sola ley donde todas las personas o todos los colectivos estén juntos y amparados y protegidos por esa ley. Pero no me parece que sea factible hacerlo como el tema del odio. Si lo plantea... El planteo para mí es complejo. Además, pero lo plantea, por lo pronto, y está Fernanda, lo plantea incluir en el artículo del Código Penal que justamente refiere al delito de odio. Por eso se integrarlo, es el 149. Ella cuando lo menciona, según lo que vi en la prensa, señalaba justamente que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial era el que había observado en reiteradas ocasiones a Uruguay porque no tenía una disposición específica. Que a su vez es curioso porque hay leyes específicas que protegen colectivos y minorías frente a posibles actos discriminatorios en determinados planos. Tampoco, ahí es donde vos podés agarrarte de una ley que te proteja si entendés que no se te está dando un acceso a un lugar o a un trabajo, ¿no? Por ejemplo, y podés probar que es por discriminación, que ya a su vez plantea un montón de dificultades la implementación, ¿no? Pero no siempre está tan claro. Puede ser el camino más fácil para explicar por qué no te contrataron, o puede ser realmente que haya una política discriminativa dentro de una empresa, y hay que ver si es pública, privada, muchas cosas para analizar, ¿no? Sí. Por eso creo que también sería algo interesante saber con qué reiteración se plantean este tipo de circunstancias en el Poder Judicial. Muy baja. Yo leía una exposición que hicieron penalistas en el marco de un foro, diciendo que es escasísima, eso muy baja. En el 2023 fue ese foro, imagínate. Sí, por eso, pero no estamos hablando de hace mucho. No, ya sé. Con 2 décadas de existencia de las normas. Por eso digo, contra 2 décadas, todos dijeron de que era muy poquita la aplicación, o sea que eran realmente Yo creo que va por el lado de la subjetividad, porque justamente qué juez, qué fiscal va a encarar un tema de esta naturaleza. Sobre todo porque la prueba es difícil de construir claro. En estos casos, por lo que mencionaba justamente vos, Victoria. Entonces, por ahí también es difícil de plantearlo con este tipo penal. Con respecto a lo que dice Leandro,
como el derecho penal tiene entre el conjunto de sanciones la privación de libertad, el cuidado en la redacción de los mismos tiene que ser quirúrgico. Y allí están los principios generales del derecho penal. ¿Por qué? Porque voy a ir preso si yo estoy incurso en esa acción humana. Y la descripción tiene que ser objetiva porque si no es subjetiva... No, pero a mí me cayó... Tenés odio con los hinchas de Fénix y yo te vi gritar violas ridículos y que estabas al lado mío en el Parque Capurro. No es motivo, tú odias a los de Fénix y yo soy hincha de Fénix. No tiene objetividad, el señor se expresó... No, ahora... Me tiraste un viaje o viniste con 3 más y me cascaste, eso es otra cosa. Es otro delito. Eso es otro delito. Más allá de los motivos que haya sido, claro. Pero tiene que ser objetivo. No, y hay otro tema, ¿no? Digamos que sobrevuela todo esto. El Código Penal está repleto de parches. Este sería un nuevo parche. Se está hablando de generar una comisión para justamente unificar, ordenar todo el Código Penal. Ordenar los criterios. Ordenar criterios, ver normas aplicables, normas no aplicables. Es decir, todo un trabajo que se debe hacer por parte de expertos, que ya está un poco planteado, que se supone que se va a encarar en esta legislatura. Debería. Justamente para no seguir en parche sobre parche, parche y agregado y parchecito y esto y acá, ¿no? Y me parece que es clave, por lo que decía Connie. O sea, la precisión al momento de aplicar la ley penal tiene que ser, valga la redundancia, muy precisa. Bien, hay incluso en las líneas finales del proyecto de ley algo que me recuerda a otros desafíos que tenemos como sociedad para la convivencia y demás, ¿no? Dice que, por ejemplo, remite al último artículo de este proyecto, que es el tercero, dice que en el caso, por ejemplo, de los administradores de los sitios de Internet, portales, buscadores o similares, que, notificados del carácter discriminatorio de algún contenido que haya sido denunciado por estas causas y no le den de baja de manera inmediata, serán sancionados con la misma pena prevista en este artículo, que es castigado con 3 a 18 meses de prisión. Menos mal que lo ven tras rejas a Elon Musk, lo ven tras las rejas a... Pero no por eso, por otras cosas, por favor. Pero en Occidente, en muchos países de Occidente, se da de que hay mucha persecución justamente de los discursos de odio. Y están destinando recursos de la policía que se pasen investigando redes sociales, Internet y todo lo demás para justamente combatir supuestamente estas políticas de odio. Y hay críticas a su vez de los otros pensamientos, y dice, bueno, ¿por qué no están invirtiendo recursos humanos y materiales? ¿Por qué no lo dedican a perseguir los delitos comunes? No, seguro. Perseguir este tipo de cosas y ir atrás de lo que pasa en las comunicaciones y en las redes sociales e Internet es una batalla perdida, como dijo... Es vano, como dice el adjetivo. Como dijo vano. el ministro sobre el narcotráfico. Es una batalla perdida porque siempre va a ir más rápido que vos. Y además no es efectivo. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es construir comunidad. Leandro dijo educación. Si no es solamente educación, es construcción de ciudadanía y de comunidad. La única forma efectiva de poder hacer un poco más suaves los efectos de estas cosas, porque no los vas a eliminar nunca tampoco, es teniendo una fuerte confianza en el de al lado, una fuerte confianza en el otro. O sea, saber que vos vas a compartir el mundo con otros. Y es ahí la clave, cómo me relaciono yo con los demás. Porque a la gente mala no la vas a sacar del mundo. Existió toda la vida y va a seguir existiendo. Mala entre comillas, ¿no? Lo que algunos creemos que es malo, ¿no? O sea, y a la gente fanática va a seguir existiendo. Hay un montón de cosas que existieron toda la vida, van a seguir existiendo, y lo que tenemos que
tratar de hacer es relacionarnos de una forma más civilizada, o no sé qué palabra usar que no sea hiriente. ¿A qué responde esta onda de legislar y hablar sobre los discursos de odio? Porque uno podría pensar, aparte de una agenda woke, la legislación nuestra es anterior al concepto incluso woke, ¿no? Sí, pero... entonces, ¿a qué responde en el 89, sigue en el 2003, ahora vemos otras reiteraciones. No es tan viejo, es bastante reciente todo esto. Pero pensamos que esta temática... Pero legislamos desde antes del 2013. No, pero está bien, digo, pero los convenios internacionales, incluso los que Uruguay suscribe, también tienen que ver con el compromiso de la garantía a la no discriminación, ¿no? La incitación al odio se incorporó en una ley del 89, claro, que modificó ese artículo. De ahí para acá ha sido el avance. O sea, bueno, creo que va a entender, para mí, vos buscabas por qué. Y viene del lado de una nacionalista, ¿no? Además, pero es verdad, también que representó un colectivo afrodescendiente. Pero tú preguntabas, yo creo que esa tendencia viene en realidad de lo que está pasando en otros países. Yo leía esto de Europa, que en Europa, o sea, que supuestamente primer mundo y la mar en coche, son las policías del pensamiento, muchas veces. Y entonces digo, hay cosas que no hay que copiar, porque son malos ejemplos. Exactamente. Dame ejemplo concreto, Connie. No, a ver, las legislaciones que se imponen por ondas tienen que ver con la aparición de fenómenos de la segmentación de la sociedad. Eso es uno de los fenómenos de la sociedad contemporánea. Yo pienso en el Uruguay de mi infancia y los únicos grupos identitarios que había era en política y en fútbol y básquetbol. Yo además era hincha del ciclismo, entonces era del Club Ciclista Punta del Este, pero digo, no había identificación. Siempre barrial lo tuyo. Siempre barrial lo tuyo. Siempre barrial. No, pero era Moyano, Sensic y René de Ceja, el mejor equipo de la Vuelta Ciclista. Jugabas a ganador también. Lo cierto es que esas políticas de identificación que son... Hoy es una de las preocupaciones antropológicas de la sociedad contemporánea. Es decir, el comportamiento identitario... La autopercepción. No, la autopercepción ya es un invento mucho peor. Es peor todavía. Pero el contenido sociológico de uno... A ver, yo nunca me sentí integrante del mundo de los petizos. Y lo integro desde el comienzo de los... Eso es negacionismo. Desde el comienzo de los tiempos. Por eso... Digo, me gustaban las mujeres altas y no importaba. ¿Tá? Entonces, ¿por qué? Estás discriminando a las mujeres petizas, ¿te das cuenta? No estoy discriminado, me casé con alguna, pero... ¿Con alguna petiza? Sí, pero con alguna alta también. A lo que me refiero es que el tema de la identidad digo, a mí me parece relativamente importante porque somos somos el Homo sapiens, punto. Sí, que venimos en presentaciones diferentes. No, pero no vas a negar, Connie, las dificultades del... Yo no niego, yo lo que digo es que hasta el día de hoy no integro ninguna de las identidades. Porque sos un varón, pero también, Connie, sos un varón. Soy un varón, sí, eso blanco. Orgullosamente. Porque además eso, o sea, el lujo de discriminar a las bajas y... de raza blanca, que tú pudiste educar, que perteneces a una parte muy exclusiva de la humanidad. No lo estoy diciendo, o sea, yo nunca también, o sea, salvo que soy mujer, entonces tal vez no tengo tantos privilegios como los varones, pero básicamente no tenés por qué sentirte excluido de nada. Hay otros colectivos que realmente han sido oprimidos y son excluidos. Entonces, claro, o sea, desde tu lugar es un lugar de mucha comodidad, como también lo es el mío. Ojo, soy mujer donde tengo menos comodidades de las que podés tener vos como varón, pero sí es real que estoy en un lugar de privilegio.
Claro. Con respecto a lo que es la mayoría de las personas oprimidas. Pero el tema de las tribus, ¿viste? Esa parte de identidad, me tengo identificado con mi grupo y mi grupo pasa a ser fundamental. Y entonces se habla del grupito tal o el grupito tal otro. Y cada uno busca una especie de reafirmación de que lo mío es lo más importante. ¿Y ahí? ¿Sabes lo que? Como comunidad somos muy diversos. Sí, sí. Es decir, yo celebro de que Fiorella Buceta haya entrado al Parlamento el otro día, pero no porque es discapacitada, es porque es inteligente, porque es decir, me parece que se merece entrar Se ahí. hizo un lugar en la política. En la política, más allá de su capacidad o incapacidad. Es decir, pero se mostraba el hecho de que la primera diputada discapacitada. No, es mujer, es inteligente, diputada, y vamos arriba, y todo bien. Entonces, o el primer diputado negro, o el primer diputado, no sé, déjense de jorobar. ¿Vos no creés en las cuotas? No, las cuotas. jamás. La única cuota que para mí La es básica, discriminación positiva, digamos. la única cuota para mí es básica y creo que todavía se sigue sin cumplir, es la de las mujeres. ¿Tá? Yo creo en la paridad y no creo en cuota, yo creo en paridad. ¿Tá? Y que todavía estamos, porque aparte son mayoría las mujeres, ya no es la minoría, son más mujeres que hombres. Y lo peor, atentos señores, están más formadas que nosotros. 61% de las universitarias son mujeres, así que ojo al gol. Van a tener que pedir cuota para los hombres después. Y además hay varias Petizos, blancos y No, pero y independientemente heterosexuales. de las hay varias cuotas profesiones y hay- donde son mayorías. En la Hay mayoría varias de la profesiones universitarias. mayoría de las profesionales universitarias en Uruguay son mujeres y la mayoría de la matrícula universitaria también. Pero más allá de eso, y eso no te desoprime en muchos casos obvio, donde las Y la mujeres pobreza seguimos sigue siendo teniendo, oprimidas. Estamos la marcando pobreza la sigue realidad. teniendo Somos cara mayoría. de estamos marcando niña y la de mujer. Exactamente. No, pero déjame No, estoy decirte de una acuerdo. cosa. Yo quiero- creo Esa es en una la- contradicción. Pero de a uno, importante. muchachos, de a uno. Terminar el concepto, Creo en la Belén. vida comunitaria y creo que en la vida comunitaria tenemos que estar todas y todos los colectivos. O sea, no solamente que los colectivos se tengan que relacionar entre ellos y nada más. Para eso, justamente lo que tenemos es que ampliar nuestro relacionamiento e incluirnos a todos. Ahora, que es mucho más difícil, seguramente, para una persona con discapacidad física llegar a determinados lugares, lo es. Lo es. Fiorella llega, como vos decís, porque es inteligente, trabajadora, buena política, tiene buena cabeza. Llega por eso, no porque esté en una silla de ruedas. Claro. Pero para Fiorella es mucho más difícil que para cualquiera de nosotras. Porque ir a las reuniones, porque el sistema no está preparado para que las personas con discapacidades físicas tengan las mismas posibilidades de las que no tienen discapacidades físicas. Subir a un ómnibus para Fiorella es mucho más complicado, ir a la facultad, ir a la militancia, todo eso para ella es mucho más complicado que para cualquiera de nosotras. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, no como para decir, ay, bueno, estos colectivos les militamos que estén incluidos, no sé qué. No, la comunidad tiene que abrazar todas esas diferencias para que pueda ser más fácil en la vida cotidiana, no solo para llegar al Parlamento. Estoy de acuerdo. Pero también hicimos errores, porque muchas veces por cuota, ¿ustedes se acuerdan de Michelle Suárez? Que era la famosa senadora trans, no sé qué. Ay, ¿cuántos Resultó- Michelo Suárez Perdón, también resultó encontraste? ser un querés hacer la desastre lista? como persona. No, Michelo. La pusieron como un gran avance. Hombres y en que también realidad, se hayan no sé, no desilusionado me broma. al cuadril. Creo que Fernanda tiene un punto fundamental. Las mujeres pobres son mayoría. Claro. Creo que la línea divisoria de esta sociedad, más que ser negro, homosexual, heterosexual, lo que sea, es entre pobreza y riqueza. Y señor. vos decís que no hay diferencia, además, si además de No, mujer, se puede pobre, sumar, sos pero la afrodescendiente. fundamental es esa. Por eso, el proyecto lo que yo veo positivo es que en el Obviamente punto, se suman. en los dos artículos que toca, incorpora el aspecto de socioeconómico como un elemento que puede generar incentivos discriminatorios. ¿Querías decir, Pablito? Sí, comparto lo que decía Eleonora respecto a las dificultades que tienen las personas con cierta discapacidad Sí. para acceder o competir en igualdad de condiciones, por ejemplo, en la política. Claramente. Recuerdo además que el primer legislador con discapacidad física fue Manuel María Singlet, que salió diputado y después senador del Partido Nacional, optó por la Tenía banca un del Senado. sobrenombre que refería a su condición de Exactamente, discapacitado. exactamente. Manuel María Singlet. Dicho esto, y cuando estamos hablando de tribus y demás, que hacía referencia Alfredo, yo creo que eso atenta contra, para mí, uno de los principales valores que tuvo la sociedad uruguaya históricamente, que es la cohesión social. La cohesión social que viene desde los inicios de la República. Por supuesto que a medida que fue avanzando se fueron formando, digamos, o se fueron generando discriminaciones de todo tipo y color, porque es la propia involución en
en este caso involución de la sociedad, nos llevó a eso. Pero la cohesión social, dada a empezar por la escuela pública, en fin, laica, obligatoria y todo lo demás, que digamos, ese era el primer escalón, creo que eso de las tribus ahí no existía. Ahí era cohesión social pura. Para. ¿No existía o no se veía? No, porque también visualizarnos como un grupo absolutamente hegemónico disfraza las diferencias que son importantes atender, ¿o no? Y que la Yo nunca razón, las vi. No, yo nunca las vi. La Capaz que razón existían, también yo de nunca que- las vi. No. Yo creo que la razón de que existan los grupos, como todas las personas que se agrupan por cuestiones Hay distintas, intereses comunes. tiene que ver Sí, con está bien. organizar... Frentes de batalla comunes. Pero esos son además tendencias modernas. Porque uno nos agrupamos por gustos, nos agrupamos No, pero por... una cosa es cuando te agrupas por lo que sea, otra cosa es cuando te tenés que organizar necesariamente. O sea, no es lo mismo pelear de a una que Claro. pelear de a 50. por eso lo de los frentes de batalla, tener ¿no? los Organizar para la derechos lucha. que te mereces por ser una persona como cualquier otra y que muchas veces tus derechos igualmente se vulneran. Y ese es el motivo por el cual existen los grupos. No creo que sea... Que después hay un tema así que se ha venido desarrollando como... esto de ser parte, quizá hay una afirmación y autoafirmación de lo que estaban hablando un poco, también tiene que ver, pero lo esencial es la gente lucha por sus derechos colectivamente. Yo quiero apuntar así funciona algo. el mundo. Sí, pero y tenemos que cerrar este Está bloque. bien. Déjenme, digo, lo sabe todo el mundo, pero hay circunstancias en que las sociedades tienen involuciones, es decir, tienen evoluciones en la dirección contraria a la que normalmente identificamos como el progreso, la convivencia, la buena... sin ninguna duda, la sociedad en la que yo nací y me desarrollé como niño y adolescente, por ejemplo, en el deporte, nosotros había hinchas de Nacional, de Peñarol, de Fénix y de Wander. Esos éramos todo el grupo y éramos 25. Íbamos siempre al segundo anillo de la Colombes. Jugar a Peñarol y Nacional, Fénix y Peñarol, Wanderers con Fénix. Y hoy se juega sin público. Y resulta que ahora tienen que poner un pulmón en el medio de la Olímpica porque no se pueden tratar. Nosotros, ante nuestros hermanos argentinos, exhibimos con cierto orgullo, y creo que es legítimo, que nuestros presidentes se encuentran en eventos, como ocurrió el 1 de marzo. Y en la Argentina dicen, eso es inimaginable. Bueno, decimos, ahí no evolucionamos mal. Los uruguayos toleramos las diferencias políticas. Sin embargo, las diferencias deportivas cada día las toleramos menos. Quiere decir que todo esto, ¿dónde se adquiere? En la educación. Y la educación, que incluye la educación cívica y el comportamiento ciudadano, pero además el comportamiento deportivo. Porque si a mí lo que me enseña el entrenador del club de baby fútbol es que le tengo que partir la pata al nene que está enfrente, tiene 7 y juega con mi nieto, estamos perdidos. Entonces, hay que ser consciente de que hay cosas que deben cultivarse permanentemente, como decía la arquitecta. Antes de continuar con el debate, mirá las novedades que tiene Sorry Fácil para vos. Habla, masticá y sonreí con confianza. Esta semana